El Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14, 27 al 66. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me quieren dar si yo se lo entrego? Ellos le pesaron 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de cierta persona, y díganle: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Soy yo, Señor? Él respondió: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, Rabí? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y se la dio diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se apartarán de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no pudieron velar conmigo 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. Miren, la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo bese, ese es, préndanlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Al final vinieron dos que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya ustedes han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las monedas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro, porque son precio de sangre.
y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron las 30 monedas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera ejecutado. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándolo, le pusieron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron también sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta misma manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: A otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios.
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y de pronto el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El Evangelio de hoy.